nos da cada día a cada uno de sus hijos. Pese al frío, pese a que no hay gasolina, todavía estamos aquí firmes, anhelando más de nuestro Señor, más de nuestro Salvador. Un vasito de agua, hermanita Adriana, por favor, si me podría traer. Muchísimas gracias. Ahí donde están, vamos a cerrar los ojitos, por favor. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por traernos, Señor, a este nuevo lugar, donde vamos a poder recibir de tu palabra, donde vamos a sentir, Señor, tu presencia, donde vamos a poder derramar nuestros sentimientos, todo lo que somos, todo lo que sentimos. Queremos siempre estar en contacto contigo, Señor. Te pedimos que hoy seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, amado Dios. Que puedas utilizar mi vida, Señor, para que tu mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de los hermanos, de las hermanas, para que nuestras vidas sean transformadas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están alegres de estar en este lugar? Amén. Jálelo un poquito, don Alex, porfa. ¿Cuántos han escuchado del terremoto en Venezuela? A ver, una manito arriba. Eso, muy bien. Todos los que están atentos a las noticias, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo, ¿será que en la Biblia se habla de terremotos? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué nos dice la Biblia de los terremotos? Todo en motos. Les cuento que en la Biblia se menciona la palabra terremoto 16 veces. No es mucho, ¿no? Yo cuando he buscado me he imaginado que iba a haber más palabras de terremoto. 5 están en el Antiguo Testamento. Cada vez que se producía un terremoto era porque Dios se estaba manifestando en ese lugar. 6 veces lo encontramos en el Nuevo Testamento y 5 en el Apocalipsis, cuando ya venga Jesús por su iglesia y se lleve, ¿no?, a toda la iglesia arriba. Se va a producir grandes terremotos como nunca antes se ha visto en la tierra. Hemos visto en las noticias cómo esos terremotos no han enterrado a las personas, edificios que han caído, todo muy triste. Ahora imagínense, en el Apocalipsis nos dice que va a ser algo que nunca hemos visto. Y uno se pone a pensar, ¿no? Qué triste va a ser para las personas que no reciban a Jesús, que lo rechacen y se queden en la tribulación, porque van a vivir ese terremoto que nunca antes se ha visto. Y hoy vamos a estar viendo este tema. A veces también la gente se pregunta, si Dios existe, ¿por qué deja que sucedan estos terremotos, estas tragedias? ¿Se han preguntado alguna vez? Y seguramente les van a preguntar. Si ustedes cuentan, yo soy cristiano, en su trabajo, en su colegio, donde quiera que estudien, les van a decir, y si Dios existe, ¿por qué pasan esas cosas malas? Y a veces no tenemos la respuesta, pero hoy nos vamos a salir con esa respuesta. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. A ver, los que tienen Biblia, Primera de Reyes 19, 11. Eso, las Biblias electrónicas, muy bien. Claro, yo también tengo en mi celular. La Biblia física es muy pesada, ¿no? Y a veces nos olvidamos, pero en el celular ya tenemos de todo. Hay incluso aplicaciones donde hay los personajes bíblicos. Tú puedes ponerle a Adán y te cuenta toda su historia. Es algo muy bonito. Primera de Reyes 19, 11. La palabra del Señor nos dice: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí Dios le está hablando al profeta Elías, la historia que hemos visto el anterior domingo.
Y he aquí Jehová que pasaba. ¿Quién pasaba? Jehová, Dios estaba pasando. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Pero aquí claramente nos dice, ¿quién estaba pasando? Jehová. Y delante de él iba un poderoso viento, iba un terremoto. Y como les decía, en el Antiguo Testamento, cada vez que había un terremoto, era porque Dios se estaba manifestando o quería transmitir un mensaje. Zoe, bienvenida. Ahí está la Zoe. Ahora vamos a ver también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y es crucificado, también se produce un gran terremoto. Y saben que en ese terremoto, ¿qué sucede? Resucitan los muertos, nos dice la palabra del Señor. Algo muy interesante, ¿no? El terremoto ha sido tan fuerte que en el cementerio se han abierto las tumbas y han resucitado algunos muertos. Cuando Jesús ha resucitado y se ha abierto la tumba y estaba vacía, ¿se ha producido un terremoto? ¿Quién sabe? Se ha producido, nos dice la palabra del Señor, que el ángel que ha movido esa piedra, al descender en la tierra, se ha producido un terremoto también. Y ahora vamos a ver en Mateo 24:3, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le estaban preguntando cuándo va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Y Jesús les responde: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Muchos se asustan, ¿no? Y dicen: no, estamos viendo guerras, la guerra de Estados Unidos contra Irán, estamos viendo terremotos, pestes, ya va a ser el fin del mundo, dicen. Pero aquí Jesús nos aclara, nos dice: no os turbéis, no se preocupen, porque esto es principio de dolores. Solamente es el principio, porque todavía no va a llegar el fin del mundo. Ahora, lo que les decía, ¿por qué será que Dios ha permitido ese terremoto? Hermanita Adriana, vos que estás tan atenta, ¿por qué ha permitido Dios el terremoto? ¿Será que han muerto en el terremoto solo los pecadores? Muchos piensan eso, ¿no? Y dicen: pero los que han muerto deben ser los que no creen en Dios, porque un hijo de Dios, ¿cómo va a morir? Se supone que Dios lo va a rescatar, ¿no? Muchos creemos que al ser cristianos ya tenemos la vida asegurada hasta los 100 años, pero a veces mueren cristianos y no sabemos qué argumentar, porque a veces nos vienen a preguntar: pero tu familiar era cristiano, ¿por qué se ha muerto a los 30 y tantos? Y uno dice: ¿qué pasó ahí? Si mi familiar era cristiano, ¿por qué Dios no lo ha sanado, no lo ha curado? Y esta pregunta le hicieron también a Jesús, está en la Biblia. Y vamos a ver qué nos dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 1. Lucas 13, 1. Hermanita Aleida, a ver si va a haber alguito de refrigerio, porfis, un juguito. Lucas 13, 1. La palabra del Señor nos dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos
que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Contextualizando un poquito, ¿cuántos conocen a Pilatos? El rey de Roma, ¿verdad? El que se ha lavado las manos y ha permitido que lo crucifiquen a Jesús. Pues él, antes de que maten a Jesús, había mandado a matar a unos galileos que estaban ofreciendo su sacrificio, sus ofrendas. Y los habían matado en ese momento que estaban ofreciendo todo aquello, y su sangre de los muertos se ha mezclado con la sangre de su sacrificio. Y eso le estaban contando a Jesús. Le estaban diciendo, ¿por qué Dios permite que a los israelitas los maten en pleno templo? ¿Por qué? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no arrepentís todos, pereceréis igualmente. Aquí Jesús les está diciendo que no, que todas las personas vamos a morir algún día, ¿verdad? Tarde o temprano, a no ser que venga Jesús y nos arrebate, nos lleve en el rapto. Pero si no es así, todas las personas tenemos una fecha de inicio y una fecha de vencimiento, una fecha de nacimiento y una fecha de vencimiento. Y además le preguntan en el versículo 4, ¿o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús nos está enseñando que nadie tiene la vida comprada, nadie. A veces uno dice, no, hay un niño, el niño es más probable que viva más tiempo que una persona mayor, ¿verdad? Pero a veces no, a veces se adelantan. En este tema de la torre de Siloé, era una estructura ubicada en Jerusalén, cerca del estanque de Siloé. Jesús estaba utilizando esta tragedia para enseñar que las víctimas no murieron por ser peores pecadores que los demás habitantes de Jerusalén. Y si se dan cuenta, Jesús les decía, arrepiéntanse. Eso es lo que hoy Jesús nos dice. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que necesitamos para heredar la vida eterna? ¿Ser buenos? ¿Dar limosna? ¿Salir a predicar el Evangelio? ¿Qué necesitamos? ¿La salvación es por obras? No, ¿verdad? Es por fe. Si tú simplemente crees en Jesús, vas a tener la vida eterna asegurada. Por eso Dios nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El único requisito para que tú te vayas al paraíso es que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y aquí Jesús les dice eso, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan al Padre, estén a cuentas con Él. Porque si tú estás en comunión con Él, te llegue o no te llegue la hora, ya sabes que tu destino final, ¿dónde va a estar? Arriba, en su presencia, en el cielo. Pero si tú estás peleado con Dios, si tú no quieres saber nada de Dios, no quieres saber nada del Señor, ¿dónde te están esperando? Abajo, ¿no? Ahí abajo hay un camino grande, nos dice, arriba es estrecho y abajo ancho, espacioso, para que entres bailando con toda tu banda, con todo tu grupo, tu comparsa. Ahí Jesús nos está enseñando eso, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a nuestro Señor. Además, nos muestra Jesús que la vida es frágil. ¿Creen ustedes que estos venezolanos, cuando se han levantado en la mañana, han debido pensar, hoy día creo que va a haber un terremoto y nos va a aplastar? ¿Será? No, ¿verdad?
Se han debido levantar como hoy día nos hemos levantado nosotros, con planes. Han debido decir: hoy día me voy a lavar mi rostro, voy a desayunar, voy a ir a mi trabajo, tengo que recoger a mi hija, luego le voy a llevar a mi casa, me voy a dormir y nuevamente otro día. Y todos planeamos así nuestra vida, pero no nos damos cuenta que somos frágiles, que nadie está exento a la muerte. Por eso Jesús estaba instando a las personas a que se arrepientan, porque el día de la muerte cualquier hora puede llegar. Por eso debemos estar a cuentas con el Señor. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? A ver, una manito arriba, sin miedo. Nadie le tiene miedo a la muerte, bien valiente. La única, la hermanita Lady, la única sincera. Yo creo que todos le tenemos miedo a la muerte, porque a veces uno dice: ¿y qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿No? Uno dice: ya yo muero y me voy donde el Señor, porque ya lo he recibido, creo en Él y estoy a cuentas. Pero ¿qué va a ser de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus negocios, tus empresas, tu casa, tu auto? ¿Quién se lo va a agarrar? Ya he dejado testamento. Eso hay que ver, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la muerte en el libro de Eclesiastés 7, versículos del 1 al 2. Los que se están anotando, Eclesiastés 7, versículos del 1 al 2. Y esto es algo muy interesante. A ver, van a escuchar. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Muchos no, ¿verdad? Nos choca con lo que creemos, porque aquí celebramos los nacimientos, celebramos el primer añito, el cumpleaños, pero no celebramos la muerte. Pero la Biblia nos dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nos explica: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Cuántos preferirían ir a un velorio antes que a un cumpleaños? Y aquí nos explica por qué es mejor la casa de luto que la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cuántos han ido a algún velorio? A ver, una manito arriba. No ha ido la hermanita. Todos hemos ido, ¿no?, a un velorio. Y ahí, ¿qué vemos? Vemos personas tristes, preocupadas, arrepentidas. Otras seguramente piensan y dicen: pero no le he saludado. O como decía mi mamá, la he escuchado desde lejos. Estaba diciendo: habla con esa persona, porque a veces no queremos hablar con una persona. Decimos: mañana voy a hablar. Mañana se muere. Y luego te arrepientes toda tu vida y dices: era que le conteste la llamada, pero estaba ocupado. Pero luego te arrepientes, ¿verdad? Y es algo muy cierto. Y es ahí donde vemos en la casa de luto, donde hacen los velorios, cómo es el fin de todas las personas. Porque como les decía, tarde o temprano todas las personas van a estar en esa sala, en ese cajoncito, y van a estar personas alrededor llorando por esa persona. Y ahí uno empieza a valorar la vida, porque cuando no vamos a un velorio uno se siente eterno, uno se siente que tiene la vida por delante, ¿verdad? Y a veces incluso maltratamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y no les decimos lo mucho que los amamos, los queremos, los valoramos. Pero cuando uno va a un velorio, ahí uno dice: hoy día tengo que decirle que lo amo, que lo quiero, tengo que perdonar a esa persona, tengo que mejorar mi relación, porque por ahí mañana ya no lo voy a ver. Por eso la Biblia es tan sabia que nos dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Otra causa también de esto es porque cuando uno muere, comienza su vida espiritual, su vida eterna. Va a estar en el cielo y eso es para siempre, ¿verdad? Pero cuando uno nace, si bien nosotros nos alegramos por un bebé,
pero tarde o temprano va a morir esa persona. Pero cuando uno muere es como si estuviera volviendo a nacer, pero para una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Qué es la muerte para ti? ¿Es algo bueno o es algo malo? A ver, los que dicen que la muerte es algo bueno, una manito arriba. Una persona. Los que dicen que la muerte es algo malo, una manito arriba. Una persona, y los demás no responden, voto nulo. Hermanito Miguel, ¿la muerte es algo bueno o algo malo? Bueno, que te maten o que mates. Las dos cosas. Para algunos la muerte es la pérdida de la vida. Y lloramos, ¿no? Nos ponemos tristes cuando una persona que conocíamos muere. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué te lo has llevado? Nos enfocamos en la pérdida y no pensamos en todo el tiempo que Dios nos regaló con esa persona. Si Dios no hubiera querido, ni lo hubieras conocido. Ya sea tu papá, tu mamá, tu primo, tu amigo, tu novio, tu novia. Si Dios no hubiera querido, no hubiera nacido. Por eso cuando una persona muere hay dos decisiones que puedes tomar. Una, enojarte con Dios y decir, ¿por qué te lo has llevado? Yo quería pasar más tiempo, he perdido a esa persona. Y la otra decisión es decir, gracias Señor, porque tú me has regalado esos años junto a esa persona, la he conocido, hemos comido juntos, hemos visto TV, hemos leído la Biblia, nos hemos congregado. Siempre es verle el lado bueno, ¿verdad?, a una situación. Tenemos que ser positivos, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Desde que nacemos empieza a correr nuestro tiempo hacia atrás. Todos tenemos un relojito. Ahorita no sabemos tu reloj en qué hora estará, ¿no? Cuando uno nace, Dios ya sabe. Esta persona va a vivir 20 años con 6 horas, 15 minutos y 10 segundos. Otros les dice, esta persona va a vivir 90 años con tantas horas, minutos y segundos. Y a veces a otros pequeñitos les dice 6 años con tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Pero nosotros creemos que no es así. Nosotros nos creemos dueños de nuestra vida. Y creemos que si alguien ha muerto es por pecado, o porque estaba mareado, o porque ha cometido la imprudencia de vivir en un edificio y justo ese edificio se ha derrumbado en el terremoto y se ha muerto. Pero si no hubiera vivido ahí, igual hubiera muerto, porque tenía ya su fecha de muerte. Desde que ha nacido ya ha empezado a correr el reloj hacia atrás. Por eso hoy Dios quiere que renovemos nuestra mente y que empecemos a entender eso, que la vida no es algo que nosotros decidamos vivir. No es porque tú tomes una decisión o no, tu vida se va a alargar. Claro que en la Biblia sabían que Dios le ha alargado a un rey 15 años su vida. A Ezequías, correcto. Le ha mandado un profeta que le dijo, arregla tus cosas, tu casa, porque hoy mueres. ¿Y qué ha hecho ese rey? Se ha arrepentido, ha llorado, ha hecho ayuno. Y Dios, al ver ese arrepentimiento, le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. ¿Esto qué nos muestra? Que si bien todos tenemos una hora de morir, si Dios quiere, Él es tan poderoso y soberano que puede alargar nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabían que la palabra del Señor nos habla de 2 nacimientos y 2 muertes? ¿Cuántos conocían eso? 2 nacimientos y 2 muertes. Aquí en la tierra solo conocemos un nacimiento y una muerte, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de 2. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. A ver, anótense, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Es lindo conocer la Biblia porque ahí te enteras de unos secretos y todo eso empieza a encajar en tu mente y tú dices, wow, Dios es todopoderoso, mi vida está en las manos de Dios. Apocalipsis 20, 6. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis:
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿cuál es el primer nacimiento? Cuando nacemos en esta tierra, ¿verdad? Y la primera muerte, cuando partimos de esta tierra. Ahora, el segundo nacimiento, ¿cuándo se produce? Cuando uno conoce a Cristo, recibe. Exacto, muy bien. La palabra de Dios nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahí es nuestro segundo nacimiento. Cuando tú dices: wow, quiero creer en Jesús, le abro mi corazón, lo recibo como mi Señor y mi Salvador, ahí tú vuelves a nacer. Pero las personas que no quieren nacer de nuevo, nacen por primera vez en la tierra, se pierden su segundo nacimiento al rechazar a Jesús y decir: no, Dios no existe, vivimos aquí por casualidad, por el Big Bang, porque ha habido una explosión y por suerte hemos nacido. Se pierden su segundo nacimiento y luego les viene la primera muerte, que es cuando partimos todos de esta tierra. Y luego, cuando ya resuciten los muertos y haya el tribunal de Cristo, ahí los van a juzgar por sus obras. A los que no han recibido a Jesús, se va a abrir un libro y van a decir: ya, pase. ¿Ha creído en Jesús? No. Ya, vamos a ver sus obras. Usted ha hecho estas cosas buenas, muy bien. Ahora usted ha hecho estas cosas malas. ¿Cuáles son mayores, las buenas o las malas? Las malas. Ya, como ha hecho más cosas malas, su destino de ustedes abajo, a la segunda muerte. Lo van a lanzar al lago de fuego y azufre. Pero si uno ha nacido 2 veces en esta tierra, ha nacido como bebé y ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, lo más probable es que solamente pase por una muerte, que es la muerte física, porque luego en el tribunal van a abrir el libro de la vida. Por eso cuando tú recibes a Jesús dices: escribe mi nombre en el libro de la vida. Van a abrir ese libro y van a ver: aquí está su nombre. No es necesario ver sus obras, porque él ya ha creído en Jesús. Él ya ha recibido el perdón de sus pecados gracias a Jesús. Entonces se va a salvar de la segunda muerte y va a ir a la presencia del Señor a reinar. ¿Cuántos años? 1000 años. Y ahora ustedes se preguntarán: si las obras no nos llevan a la salvación, ¿por qué estamos aquí? Deberíamos estar viendo el mundial, fútbol hay ahorita. ¿Por qué estamos haciendo buenas obras? Porque el que ustedes se hayan congregado es una buena obra. A veces uno dice: no, pero yo no sirvo, no predico, no canto. Pero no, se necesita también personas que tengan hambre del Señor, que quieran aprender su palabra, que vengan aquí y canten al Señor con los ministros de alabanza. La palabra en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes que tú nazcas, el Señor ya sabía tu destino. Y Él ha dicho: se va a convertir a tal edad, va a aceptar, y yo le doy estos dones, estos talentos, este ministerio, para que pueda servir. Pero Dios no obliga. Dios te prepara un camino para que tú cumplas tu propósito. Pero también Dios es tan bueno que te da a elegir, como le ha dado a Adán y a Eva, ¿verdad? Les ha dicho: no coman de este fruto, pero les ha dado la opción de decir: no voy a comer, o de decir: voy a comer. ¿Y qué han hecho? Han comido. Entonces Dios no busca personas que lo amen por obligación. Dios quiere que tú lo ames espontáneamente, porque te nazca del corazón.
Porque si no, Dios hubiera creado robots, ¿no? Hubiera creado robots, muñecos. ¿A cuántos les gustaría tener un hijo muñeco, muñeca? ¿No te haría renegar? Pues le llevas donde quieres, lo haces sentar al sitio, no se va a mover, no te va a pedir nada, no come. Dios podía hacer eso, podía crear humanos que lo amen y que no se rebelen, que digan, yo creo en Dios. Pero Dios no quería eso. Dios quería crear personas a su imagen y semejanza, y nos ha dado esa libertad. Ya para ir terminando, hay un salmo muy bonito de David en Salmos capítulo 39, versículos del 4 en adelante. Anótense, Salmos 39, versículos del 4 en adelante. La palabra del Señor nos dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Cuántos se animarían a decirle este salmo al Señor? Hazme saber mi fin. ¿Cuántos serían tan valientes de pedirle a Dios que les diga la fecha, la hora, el minuto y el segundo de su muerte? Nos daría miedo, ¿no? Puede ser que te diga de aquí a 20 años. Tú ese rato dices, tengo larga vida. Y si te dice mañana, te preocuparías, y yo creo que la mayoría se muere hoy día de preocupación. Pero aquí David le dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta es la medida de mis días. Porque el hombre es una sombra, y si se dan cuenta, somos una sombra, ¿no? Todos hemos tenido tataranietos, tatarabuelos, bisabuelos, y ya han pasado por este mundo. Y a veces no sabemos el nombre de nuestros tatarabuelos. ¿Qué se llamará tu tatarabuelo? Molina, ¿sí? No sabemos y no nos preocupamos por saber. Y algún día nosotros vamos a ocupar ese lugar de ese tatarabuelo. Y tal vez no te recuerden, ¿no? Tus nietos de aquí a 6, 8, 10 generaciones. Tal vez nadie sepa que hemos estado en este mundo. Pero si tú haces buenas obras, tu legado va a seguir. Y ahora con las redes sociales, si se dan cuenta, lindo sería, ¿no? Que tengas el Facebook, el TikTok de tu tatarabuelo. Ahí tendrías pues su nombre, podrías ver su foto, su edad, cómo estaba, qué ha hecho, si le gustaba el deporte, si le gustaba leer, si le gustaba viajar. Y eso nos ha dado las redes sociales. De aquí a unos 100, 200 años, tus tataranietos van a poder entrar con tu nombre y van a ver: mira, mi tatarabuela servía en la iglesia, había sabido cantar, ay, qué lindo, mira, había sabido ir de viaje, conoce París y yo nunca he ido a Francia, qué bonito, y mira, me había llevado, yo era bebé, aquí estoy en la foto. ¿Te imaginas? Pero ahorita no podemos ver eso. Por eso debemos tomar en cuenta que nuestra vida es tan cortita en este mundo, y a veces la desgastamos afanándonos en riquezas. Muchos dicen: ¿cuántas casas tienes? La mayoría quisiéramos tener unita, ¿no? Pero los que tienen una quieren tener 2, 3, 4, 5. Y hay personas que tienen 100, 200, 300, 1000 terrenos y no se satisfacen. Y aquí la palabra de Dios nos dice: en vano se afanan amontonando riquezas y no saben quién las recogerá. Porque a veces los tataranietos lo gastan, lo venden,
y en vano el esfuerzo de su abuelito. Y el salmista se pregunta, ¿qué esperaré entonces? ¿Para qué estoy en este mundo si no he venido solo a trabajar? Muchos creemos que estamos aquí para estudiar, trabajar y después, ¿qué más vas a hacer? Nada más. Pero no, hemos venido a cumplir un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Y cuál es nuestra esperanza de nosotros los cristianos? ¿En qué nos diferenciamos de las personas que no creen en Cristo? Juan 11:25, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es nuestra esperanza, que nosotros sabemos que Jesús ha resucitado, y si Él ha resucitado, nosotros vamos a seguir esos pasos y vamos también a resucitar. En Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén, ¿verdad? Porque cuando ya no estemos en esta tierra, ya no va a haber preocupaciones. Nos dice la palabra del Señor que se va a borrar nuestros recuerdos. Así que uno no va a estar pensando, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? ¿Qué habrán hecho con la casa que les he dejado? Ahí vamos a estar alabándole al Señor de día y de noche. Por eso tenemos que practicar acá. Ya para ir terminando, vamos a ponernos de pie, por favor. Pónganse de pie, las sillas también quieren descansar. Quieren estirarse las sillas. Y vamos a cerrar los ojitos ahí donde estás.